Bueno, ahora que vimos las bases de datos relacionales y no relacionales, veamos los sistemas de gestión de base de datos que hay. El sistema de gestión de base de datos es un software para almacenar, gestionar y recuperar datos de una base de datos. Como se ve acá, tenemos una base de datos, o sea, un lugar donde va a estar nuestra información, y tenemos un sistema de gestión de base de datos, que justamente esto en conjunto nos va a permitir almacenar la base de datos. Como se ve, son entes separados, pero están muy relacionados. Base de datos, sistema de gestión de base de datos relacionales, tenemos PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, SQL Server y también Oracle. Base de datos no relacionales, tenemos MongoDB, tenemos Cassandra, que no está acá, pero bueno, hay más. Una propiedad esencial de sistema de gestión de base de datos que provee un nivel de abstracción entre las aplicaciones y los datos. Se evita la dependencia con los datos. Esto significa que cualquier cambio en la estructura de la base de datos no repercutirá sobre las aplicaciones que la utilicen. Veamos qué significa esto. Sin un sistema de gestión de base de datos, ejemplo, para crear un estudiante, primero, vamos a crear una función agregar estudiante que le pasamos por parámetro nombre, edad y curso, con los datos que queremos agregar. ¿Qué hacemos? Abrimos un archivo, ejemplo, un archivo .txt, lo abrimos en forma de escritura. ¿Qué hacemos ahora? Escribimos ese archivo. Pasamos el archivo por parámetro, pasamos el nombre, pasamos la edad, más, coma, más el curso. Y después cerramos el archivo. Ahora, este formato que nombre más, coma, una comilla, ¿no? Está separado por coma, edad, coma, curso. No es un estándar separarlo por coma. Lo tenemos que, básicamente, saber cómo está formateando los datos a ingresar en este archivo estudiantes.txt. Eso tómalo en cuenta. Después, para obtener la información del estudiante, obviamente, para buscar al estudiante le pasamos el nombre. ¿Qué hago? Abro el archivo, ¿no? El archivo estudiante.txt en forma de lectura. Y después tengo una función que es buscar en archivo. Pasamos el archivo, coma, el nombre a buscar en ese archivo. Y bueno, esto va a buscarlo, el archivo. Después lo que hacemos, devolvemos información, ¿no? Y cerramos el archivo. ¿Cuál es otro problema que puede haber acá? El buscar archivo, ¿cómo será? Buscará, hará un parseo por coma. Una línea es una fila donde estará el nombre, la edad y el curso. Hay muchas implementaciones para esto. Además, este más que está acá, funciona en Python, pero no funciona, supongamos, en C++ o en COBOL. Sí. O sea, estamos muy restringidos de muchas formas. Ahora veamos con un sistema de gestión de base de datos. Agregar estudiante, le pasamos a nombre, a edad, a curso. Y vamos a ejecutar una consulta SQL para insertar un nuevo estudiante. SQL, ahora después lo vamos a ver, pero es un lenguaje de consultas estructurado. Este lenguaje de consulta es un estándar. Básicamente, como es un estándar, lo pueden utilizar todos. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Acá ejecutamos la consulta que es insertamos en, justamente insertar en la tabla estudiantes, le insertamos el nombre, la edad, el curso, estos son las columnas, con los valores a nombre, a edad y a curso. Bueno, esto que está acá es un estándar, no va a cambiar. Además que nosotros ya tenemos nuestras tablas, como vimos antes, de una forma que siempre va a tener siempre la misma estructura. Bien, ahora tenemos la función obtener información del estudiante, le pasamos el nombre. También utilizamos una consulta, SQL, seleccionamos, esto significa todas las columnas de la tabla estudiante donde el nombre sea igual al nombre ingresado. Acá, y retornamos la información. Es decir, tenemos un nivel de abstracción de la estructura de los datos. Nosotros hacemos consultas y no sabemos, o sea, sabemos cómo están los datos, pero no va a cambiar nunca. Acá la estructura es algo que depende del programador, básicamente. Esto ya es un estándar.
Bueno, sistema de gestión de base de datos. Tiene muchas funciones. La manipulación de datos, como vimos, las consultas para extraer datos, para cambiar, para insertar, la integridad, esto lo vamos a ver después. Va a tener obviamente seguridad y control de acceso, control de concurrencia, bueno, también lo vamos a ver. Backup y restauración. Backup significa una copia de seguridad. Esto es muy importante, obviamente. La copia de seguridad es importante porque los datos es lo más importante que hay en una empresa, en un comercio, en una pyme, etcétera. Te pierden los datos, perdiste dinero. Así que siempre hay que tener un backup. En particular, lo mejor sería por día. Y obviamente, si ocurre algo de pérdida de datos, tenemos la restauración de esos datos. Después tenemos soporte de transacciones, optimización de consulta, obviamente. Una consulta mal optimizada puede tardar horas, cuando podría tardar minutos o segundos. Y que es muy importante optimizarla. Bueno, veamos el motor de base de datos. El motor de base de datos es una parte central del sistema de gestión de base de datos. Como vemos acá, este es el sistema de gestión de base de datos. El motor de base de datos se encarga o se responsable de realizar operaciones de almacenamiento, de consulta, de transacciones. Y estos motores van a ser distintos según el sistema de gestión de base de datos que vamos a utilizar. En MySQL tenemos el motor InnoDB. En PostgreSQL tenemos el PostgreSQL Engine. Y en el SQL Server tenemos el motor de base de datos SQL Server. O sea, de acuerdo al sistema de gestión de base de datos que tengamos, vamos a tener distinto motor de base de datos. Bueno, ahora volvamos acá. MySQL es un sistema de gestión de base de datos que proporciona un motor de base de datos relacional. DB es un software que gestiona y organiza los datos estructurados en tabla. Como vimos, sistema de gestión de base de datos relacionales tenemos el MySQL, el PostgreSQL, el MariaDB, SQL Server y el SQLite. A ver, según lo que uno quiera atacar, va a utilizar su sistema de gestión de base de datos. Ejemplo, SQL Server es más para el ámbito empresarial. MariaDB o MySQL Server, también PostgreDB podría decirse, es más para pequeños emprendimientos, o freelance. O se utilizaría estos sistemas de gestión de base de datos. Ahora SQLite, una versión más para prueba, donde quizás no se necesite mucha información o mucha capacidad de consulta. Entonces, según el problema que ataque, van a utilizar un sistema de gestión de base de datos.